¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a empezar el día de hoy para poder finalizar ya este tema que hemos estado trabajando las 2 primeras semanas, ¿no? Para poder pasar ya a lo que son medicamentos, las formas farmacéuticas, para ir avanzando. Muy bien. A ver, voy a tomar asistencia. Ah, mm, mm, mm. Ya, a ver, Ayauca Roldán, Alvarado, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Amaranto, Ampuero Nunta, Arteaga, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Bayona, Presente, Miss, buenas noches. Ampuero, ya, listo. Primero escuché Ampuero y Bayona, muy bien. Cabrera Barbosa, Presente, profesora, Sí, buenas. Miss, ¿me escuchaste? sí, Ampuero. Ya, muy bien. Cabrera Címbala, Candro Flores, Presente, profesora. ¿cómo estás? Chanchari Tangoa, Chanta Zurita, Buenas tardes, profesora, presente. ¿cómo estás? Ajá. Ujú. Chávez Cabrera, Chota Ramos, De la Cruz Vargas, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás, De la Cruz? Dextre Cabana, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Encinas Aguilar, Presente, profesora. ¿cómo estás? Espinosa Esparza, Farfán, Presente, mi, buenas noches. ¿cómo estás? Gamarra, García Rodríguez, Guillén Medina, Hernández Díaz, Presente, Miss, buenas noches. Hernández Díaz. muy bien. Presente, Miss Guillén, buenas noches. ¿Cómo estás, Guillén? Muy bien, Hernández. Miss, buenas Herra- noches, presente. Gamarra Díaz, no podía responder, profesora. Ya, ok, Gamarra. Herrera Varela, Presente, mi, buenas noches. ¿cómo estás? Jaime Ulloa, Méndez Ruiz, Presente, mi, buenas noches, Jaime. ¿cómo estás, Jaime? Buenas noches. Muy bien, Méndez. Mendoza Quispe, Miss, presente, buenas noches, Mendoza. muy bien, Mendoza, buenas noches. Mosqueira, Miss, buenas noches, Mosqueira, presente. buenas noches. Navarro Aucasi, muy bien. Nieto Cabrera, Presente, mi, buenas noches. buenas noches. Núñez Rivera, Piñín, Quintanilla, Presente, Miss, buenas tardes. ¿cómo estás? Quispetello, Ramos Campos, Mis buenas tardes. ¿cómo estás, Ramos? Salguero, Buenas tardes, Miss. ¿cómo estás? Presente. Salvatierra, Santillán, Presente, Miss, buenas tardes. ¿cómo estás? Suárez Piñarreal, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Tineo Berna, Torres Vargas, Presente, Miss, buenas noches, Torres Vargas. buenas noches. Uribe León, Presente, Miss. ¿cómo estás?
Uzca, Paucara, Busca presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Velázquez Corpus, Vigo, Presente, Miss. Buenas noches. buenas noches. Vilca, Villanueva, Villegas, Presente, Miss, buenas noches. listo, Villanueva. Zapata, Miss, presente Miss. Villegas. Presente, Miss. Buenas noches, Zapata Calvo. muy bien, Zapata, muy bien, Villegas. Listo, a ver, ¿quiénes no han escuchado su nombre, por favor? Levanten la mano. A ver, Morales. Ajá. Morales. Sí, Miss. Buenas tardes. Miss, ¿me escucha? Sí, sí te escucho, hija, pero que no te tengo en mi... Morales, ¿tú recién estás entrando hoy día a mi clase? No, Miss, la semana pasada también estuve. Desde la primera semana estoy. ¿Tu nombre, tu apellido completo? Morales Alvarado, Martín Yesenia. A veces para contestar mi lista, a veces Miss, el internet está muy bajo aquí en mi localidad. A ver, un ratito voy a comprobar acá en lo que he apuntado. Mm, 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 Miss, mm. ya incluso ya estoy en el Classroom también, Miss. No, sí, en el Classroom seguramente sí estás, pero en mi lista no te tengo, ni en mi agenda, ni en la lista ya completa. Ya, a ver, ahora sí, dime tu apellido entonces, Morales. Morales, ¿cuál es tu otro Morales apellido? Alvarado. Alvarado. Ya, muy bien. Mardín, así es tu nombre. Sí, Martín Yesenia. Ya, ok. Sí. Muy bien. Listo. Cabrera, ya, muy bien, Gracias. Cabrera. Listo, ¿quién más? Chota. Ujú. Muy bien. Chanchari. Ujú. Ya está. ¿Alguien más? Profesora, buenas tardes. Sí me anotó, ¿verdad, Cabrera? Sí, sí, Cabrera. Ok, profesora, gracias. Listo, muy bien. Listo, Chota, ya está. Ah, ya. Gracias, Miss. Listo, muy bien. Ya, listo. A ver, vamos a comenzar, ¿ya? Nosotros nos habíamos quedado acerca de los efectos, ¿no? E inclusive habíamos hablado qué cosa era mecanismo de acción y qué cosa era efecto. Ahora vamos a ver en sí los tipos de efectos que se pueden producir en el organismo. ¿Qué es lo que puede producir un medicamento? ¿Ya? Un medicamento puede tener varios efectos en nuestro cuerpo, dentro de los cuales nosotros tenemos el primero que se llama el efecto primario. También se le dice efecto principal o efecto terapéutico. O sea, viene a ser el efecto fundamental que nosotros deseamos de la droga. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos, ¿no? Después tenemos lo que es el efecto placebo. ¿Qué cosa viene a ser el efecto placebo? Son manifestaciones que no tienen relación con alguna acción realmente farmacológica.
¿Qué quiere decir? Un efecto placebo no tiene ningún efecto en el cuerpo, o sea, no va a curar, no va a tratar la enfermedad, no la va a disminuir, no la va a controlar. O sea, no va a hacer absolutamente nada. Y ustedes dirán, entonces, ¿cuál es la finalidad de que a una persona se le aplique un medicamento que tenga un efecto placebo? Un placebo viene a ser una sustancia que el paciente cree que es un medicamento, que tiene un efecto, ¿no? Pero en este caso no se les dice para qué, para comprobar qué tanto puede ser el poder de lo que es el querer curarse, el querer, y no es un juego, ojo, tampoco lo veamos desde ese punto de vista, sino que hay situaciones o hay enfermedades en las cuales ya no se puede hacer nada más. Y en vez de decirle al paciente, ¿sabes qué? Ya no tienes cura, ya no va a funcionar nada, se le dice, mira, sabemos que tu situación no es nada fácil, no es nada sencilla. Se te va a dar este medicamento, esta sustancia, pero no esperes que te vaya a curar. Pero en realidad no tiene ningún efecto. No sé si me dejo entender, ¿ya? ¿Para qué se utiliza también medicamentos con efecto placebo? Por ejemplo, para hacer investigaciones en algunos medicamentos cuando recién van a salir al mercado. Ojo, esto es con consentimiento de la persona, porque hay ciertos tratados o hay ciertos acuerdos en las que se prohíbe hacer investigaciones en humanos sin antes haberles dicho. Por si acaso, una de ellas viene a ser el tratado de el acuerdo de Nuremberg, que a raíz del problema con los nazis, ya ustedes saben, con Adolfo Hitler, los médicos nazis hacían experimentos con humanos sin su consentimiento. Es más, hacían atrocidades. A raíz de eso y el juicio que se hizo en ese lugar, en Nuremberg, entonces se llegó al acuerdo de que no se puede hacer ninguna investigación, ningún tipo de procedimiento a humanos sin haber sido informados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a algo más cercano, algo que ustedes, que todos lo hemos vivido en estos últimos años. Sabemos que el COVID-19, el SARS-CoV-19, es una enfermedad nueva, ¿no? Si bien es cierto, el coronavirus es un virus que ya existía desde hace muchas décadas atrás, pero lamentablemente a medida que va cambiando el tiempo, también estos virus van mutando. Y lamentablemente mutó a lo que nosotros conocemos como el SARS-CoV-19. Por lo tanto, no existía un tratamiento o una forma preventiva para evitar esta enfermedad, ¿no? No había una forma. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Empezaron las investigaciones para poder crear las vacunas. Listo, cuando ya se tenía las vacunas experimentales, o sea, las posibles vacunas que se iban a aprobar, primero se hicieron experimentos en laboratorio, después se hicieron experimentos con animales y la tercera fase viene a ser la experimentación en humanos. Se recolecta a personas voluntarias, no es obligatorio. Se le pregunta, ¿no? A un grupo de personas, ¿deseas formar parte de un experimento para poder conocer acerca de la vacuna del SARS-CoV-19? Si la persona te dice sí, ya, entonces tú le tienes que informar. Mire, a usted se le va a colocar una sustancia, pero usted no va a saber si es la vacuna en realidad que estamos investigando o posiblemente se le coloque el placebo, o sea, una sustancia que no tiene ningún efecto, ¿no? Pero usted, ¿cuándo se va a enterar? Se va a enterar al final de la investigación. Se le va a enviar una notificación
para hacerle conocer con qué sustancia se le ha inyectado. Listo. Entonces la persona ya conociendo, ya estando informada, recién firma su consentimiento. Ya, de todas maneras, sí, quiero participar. Ahora, ¿por qué se hacía esto? Para poder hacer grupos comparativos. O sea, qué tan efectiva era la vacuna. Y segundo, si el efecto placebo aumentaba lo que era la parte psicológica del paciente. Porque ustedes saben que también la parte psicológica influye en la recuperación de una persona, influye en la salud inclusive, ¿no? Entonces, a muchas personas, a un grupo se le colocó la vacuna, a otros se le colocó la sustancia placebo. Entonces, ya después al final, cuando ya hicieron esa comparación, cuando ya terminaron las investigaciones, recién notificaron a la persona con que había sido inyectado. ¿Ya? Listo. Eso viene a ser el efecto placebo. Por ejemplo, el efecto placebo se usa muchas veces en las personas que están en etapa terminal, ¿no? Por ejemplo, de cáncer. En vez de estar maltratándolas de repente con quimioterapia, con radioterapia, deteriorando cada vez más la salud, porque si bien es cierto, la quimioterapia viene a ser un tratamiento muy efectivo, pero arrasa tanto con células cancerígenas como con células sanas, ¿no? Entonces, por eso es que tiene muchos efectos, muchas consecuencias tiene la quimioterapia, ¿no? Se les cae el cabello, tiene náuseas, tiene vómitos, pero ¿qué finalidad tendríamos si la persona ya está casi en la recta final de su enfermedad y estar maltratándole, inyectándole a la vena? Entonces en ello se utiliza el efecto placebo, ¿no? Ya hay personas que están con metástasis, con tumores ya en diversos órganos del cuerpo, entonces se les coloca efecto placebo y según ellos les alivia el dolor, pero es que no saben, pues, ¿no? No es que no saben. Y vuelvo a repetir, ustedes pensarán, pero es una forma de engañar. Pero es que hay que tener en cuenta que cuando nosotros pertenecemos a la carrera de la salud, nosotros no solamente tenemos que fijarnos en la recuperación del cuerpo, sino también mantener la parte psicológica, la parte espiritual de esa persona. ¿A quién le gustaría que a su familiar, sabiendo que ya está en la etapa terminal, lo estén prácticamente crucificando? A nadie le gustaría, porque seamos realistas, estando en la etapa, en el grado o en la etapa 4 de cáncer, ya no recupera, ¿no? Entonces, preferible darle calidad de vida. Por eso es que se utilizan las sustancias que tienen un efecto placebo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O ha quedado claro esta parte? Su silencio me hace suponer de que sí. Sí, Miss, ha quedado muy claro. Sí, a ti te gustaría que te digan la verdad, Encina, sí, sería bueno, pero ¿qué pasa? Que miren, si yo te digo ahorita, tú, a ver, para hacerte la pregunta, Encina, no, y está bien, ¿no? Es tu decisión, ¿no? Te gustaría que te digan la verdad. Perfecto. Y eso es válido. Pero Encinas, a ver, yo te digo, ¿el paracetamol para qué es? A ver, ¿qué me dices tú, Encinas? ¿Para qué sirve el paracetamol? Con un ejemplo sencillo. Para la fiebre, Miss. Ya, pero a ver, quiero que Encinas me conteste para que él mismo se dé cuenta, ¿no? Ya tu compañero lo dijo, ¿no? Para lo que es la fiebre. Y si yo te digo que, Pero simplemente las pastillas o los analgésicos no te curan, simplemente te calman. O sea, para la fiebre te calma, pero no te cura. ya, no, a lo que voy, a lo que quiero llegar, no es el efecto que tenga, sea analgésico, sea para curar, sea para tratar, para controlar, para cualquier. Por eso, ¿para qué sirve el paracetamol Encinas?
Ujú. ¿Qué me dices, Encina? ¿Para qué sirve el paracetamol? Así como ya dijo el compañero, para la fiebre, el dolor. Y si yo te digo que has vivido engañado todos estos años, pero cada vez que has tomado el paracetamol sí te bajaba la fiebre. A ver, ¿cómo lo respondo? Es que hasta el momento, así como usted lo dijo, licenciada, quizás yo he vivido engañado, pero hasta hoy. Ya. Y Es un entonces, ejemplo, ojo, el paracetamol sí en realidad sirve para la fiebre, pero si yo te dijera ahorita en este momento, ¿tomarías el paracetamol? no, o sea, si es que yo sé que no me cura, que no sirve realmente, pues ya no vuelvo a tomar. Exacto, a eso me refiero. Ojo, en los últimos días de tu vida, el personal de salud lo que quiere en realidad es de que tú te vayas en paz, porque parece mentira, la persona se angustia. Imagínense saber que tenga una enfermedad terminal, toda la carga mental que tiene. Entonces, no es por engañarlos, porque queramos, ah, ya, vives engañado y no, no es eso. Claro, pero si uno le dice, ¿sabes qué? Lo que tú estás tomando no te va a hacer efecto, o sea, no te va a hacer nada. Así, siendo crudos y crueles con la persona que de aquí a unos 3 días se va a morir. Eso no es tampoco un poco, no, no es un poco de no tener compasión, porque eso también nosotros tenemos que considerar. Ojo, nosotros a veces internalizamos tanto con los pacientes, tanto nos acostumbramos, nos encariñamos y a veces nosotros sufrimos, parece mentira, tenemos que ser duros, aparentemente frente a la persona nosotros tenemos que ser duros, pero por dentro estamos que nos derrumbamos completamente, ¿no? Y es difícil, por ejemplo, cuando se trabaja en esas áreas, ¿no? Cuando ya sabemos que esa persona no va a tener cura. Dime, Ramos. Te escucho, Ramos. Se estabas levantando la mano, sí, dime. Miss, Ujú. entonces, a ver, yo quiero entender esto. Em, vamos a, lo voy a definir el placebo como una sustancia que carece de una actividad farmacológica, Ujú, pero que exactamente. puede tener un efecto terapéutico cuando el paciente le ingiere, ¿verdad? No tanto terapéutico, sino que ayuda a la parte psicológica porque la persona va a pensar que sí le va a hacer efecto, no que lo va a curar, claro, definitivamente él sabe que no le va a curar, pero que le va a ayudar a aliviar, ¿no? Esa ansiedad, el dolor, la persona va a tomarlo o va a dejarse administrar este efecto placebo con esa finalidad, ¿no? Claro, o sea, en este caso, pues el paciente que ingiere ya se crea que se trata de un medicamento que es realmente efectivo. Es lo que yo Exacto. estoy entendiéndole. Ujú, claro, exacto. Es así, ¿no? Es así. Y por eso les digo, en este caso hay ciertas maneras o hay ciertas cositas que nosotros debemos tener bastante tino, pensarlo 1000 veces, como se dice, ¿no? Mil veces antes de decirlas, porque es bastante, hay cosas que nosotros nos podemos encontrar en una encrucijada, ¿no? Y puede resultar perjudicial. Acuérdense que nosotros pues atendemos vidas humanas y no podemos tratarlos como si fueran unos robots, como si fueran unas máquinas, ¿no? Ujú. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? Y yo entiendo su punto, de verdad, entiendo su punto de Encinas, ¿no? Y está bien, a él le gustaría, por ejemplo, que le digan verdaderamente si lo que va a, lo que está tomando o lo que
lo que va, no, es que no es ilusionar. Vuelvo a repetir, se le dice ya que no, ese medicamento que se le está dando no lo va a curar. Ojo, siempre la verdad por delante. Yo a lo que me refiero es solamente a la sintomatología. Miss, Ujú. Miss, usted había mencionado que el paciente que está en una etapa terminal es darle calidad de vida. Ujú. ¿En qué parte está la calidad de vida al, al inyectar una sustancia que no tiene ningún efecto? ¿En dónde se encuentra la calidad de vida que usted mencionó? Ya, la calidad de vida, en este caso, ya no es no darle esperanzas con medicamentos como por ejemplo quimioterápicos, con sustancias antineoplásicas, o sea, ya inyectarlos con medicamentos demasiado fuertes, a eso me refiero, que pase inclusive al paciente se le da de alta, ¿no? Se le da medicamentos que son, o bueno, estas sustancias que son suaves, que no va a ocasionar ningún daño hepático, no va a ocasionar ningún daño gástrico, a diferencia de los verdaderos medicamentos, ¿no? Aparte, cuando ya el paciente se va de alta, entonces el paciente ya pasa con su familia para poder inclusive pasar los últimos días, ¿no? En su casa, ya no está en el hospital. Miss, pero ahí el paciente se va a morir más rápido. Si ya le dan de alta, él sabe que se va a morir. Claro, Más rápido se va a morir en su casa. pero ojo, tenemos que considerar que estando en un hospital no todos tienen la oportunidad no todos tienen la oportunidad de despedirse de su paciente. Estando en su casa sí, en su casa sí. ¿Qué hace en el hospital? No, el familiar no va a estar, 10 familiares no van a estar en el hospital rodeándolo. Si tiene 15 personas que lo quieren visitar, no todos lo pueden visitar en el mismo momento en el hospital, ¿no? No siempre va a estar acompañado, va a estar solo. Y estando en tus últimos días, ¿a ti te gustaría estar solo, conectado a una máquina? No creo. Miss, este tema es bastante penoso, ¿no? De saber que te vas a morir y Ujú. es bastante triste ya así, con solo hablarlo así del tema en la clase a mí me da cosas que pensar, me imagino bastantes cosas, cosas, o sea, para mí es bastante penoso esto, saber que me Claro, va a morir y y todo, ¿no? es así. Por eso les digo, a veces nosotros tanto nos engañamos con los pacientes, internalizamos tanto con ellos, que a veces para nosotros mismos, sin ser familiares, sin tener ningún vínculo sanguíneo, pero de todas maneras creamos un vínculo amical que para nosotros nos afecta también. Por eso la persona que atiende, supongamos, mira, yo les voy a decir las áreas, en oncología, los pacientes, el personal que atiende en nefrología, o sea, donde se hace la hemodiálisis, ¿no? Debe ser bastante fuerte psicológicamente, ¿no? Por eso les decía, se derrumba, te puedes derrumbar fácilmente, ¿no? Y constantemente vamos a vivir con esa, de cerca, con las personas que fallecen, ¿no? Y no podemos ser pues indiferentes. Y es así, ¿no? Lamentablemente es así. Por eso les digo, cuando es cuestión, es algo bastante difícil, ¿no? Bien, bien difícil, porque hablar de estas cosas es, como tú dices, es bastante penoso, ¿no? Bastante, bastante penoso. Y nosotros llegamos a sentir la tristeza de los familiares, ¿no? Pero
tenemos que brindar hasta el último momento de sus días, brindar lo máximo que nosotros podemos realizar, ¿no? No por el hecho de que ya va a fallecer o está desahuciado, ya pues igual se va a morir, ya lo dejamos al abandono, no es así, ¿no? Y en este caso, nosotros, algunos médicos, por eso les decía, preferible antes de que estén conectados en una máquina, estén de repente con tantas vías, y cuando a nosotros nos ha tocado, por ejemplo, hacer lo que es el aseo terminal. Por ejemplo, cuando el paciente fallece y tiene tubo endotraqueal, tiene vía, tiene sonda nasogástrica, tiene sonda vesical, nosotros tenemos que limpiarlo. No baja hacia morgue. ¿Quiénes son los encargados? Enfermería se encarga de eso, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Primero, con mucho respeto, y a mí me ha tocado en bastantes ocasiones hacer eso, inclusive a niños, a bebitos, ¿no? Primero se les saca con mucho respeto, bueno, al menos en mi caso particular, yo hablo, ¿no? Yo le pido permiso, le digo, por favor, ya puedes ir en paz, tu familia va a estar contigo, le saco, ¿no? Pidiéndole permiso, las vías, las ondas, todo, ¿no? Porque recién, pues, acaba de fallecer. Se le saca todo, se le limpia su nariz, sus fosas nasales, se le limpia su boca, sus ojos, ¿no? Y automáticamente, después de limpiarle todo el pegamento del esparadrapo, todo eso, ¿no? Se le envuelve en una sábana y se le coloca en la camilla para poder llevarlo a morgue, ¿no? Y por eso les digo, sí, es bastante triste, ¿no? Esa parte. Pero lamentablemente, pues así es la vida, ¿no? Algunos viven, logran superar esa situación y otros lamentablemente fallecen, ¿no? Listo, entonces, bueno, ya no vamos a seguir entristeciéndonos porque es un tema bastante álgido. Es un tema bastante álgido, ¿no? Bueno, sí, Navarro, ¿tienes alguna pregunta? Hablando de los efectos primarios, efecto placebo, no sé si has escuchado hablar de aceite de cannabis. Podríamos decir que tiene un efecto placebo porque, o sea, no es curativo, pero sin embargo a las personas, el aceite de cannabis. Ya. O sea, no tiene un efecto curativo, pero sí es usado, por ejemplo, para las personas que tienen malestares en la quimioterapia, más que nada para darle una calidad de vida. Ya. ¿Lo podemos considerar como efecto placebo el aceite de cannabis? No, sí está comprobado que sí hace efecto, Navarro. Por eso es que se está tratando de legalizar lo que es el cannabis aquí en el Perú, pero solamente para uso terapéutico, nada más, ¿no? No para otro tipo. Sí, tiene un uso terapéutico. Sí tiene efecto terapéutico, sí. Inclusive se le permite, está permitido inclusive en otros países que la persona que está en etapa terminal pueda fumar marihuana, porque lo que hace es disminuir lo que es aumentar, mejor dicho, el umbral del dolor, o sea, trata de calmar lo que viene a ser los dolores, ¿no? Porque en todos los tipos de cáncer, la persona en el órgano que está afectado principalmente tiene bastante dolor. Si tiene cáncer al útero, si tiene cáncer a la mama, al estómago, al páncreas, siempre en la última etapa hay dolor, ¿no? Por eso el cannabis es un medicamento, bueno, en sus presentaciones sí tiene un efecto terapéutico.
Estaría considerado como efecto primario, entonces. Sí, sí, sí tiene un efecto primario. Ujú. Ya, Miss, gracias. Listo, Navarro, muy bien. Listo, ahora sí, continuamos. Después tenemos lo que es, ya, a ver, el efecto indeseado. Este es otro tipo de efecto, o sea, es algo que nosotros no nos esperábamos, ¿no? Nosotros tomamos el medicamento y es algo con lo que nuestro cuerpo ha reaccionado. Por ejemplo, yo me tomé un antibiótico y a la media hora me empieza a picar todo el cuerpo. Ese es un efecto indeseado. Indeseado significa es algo que no quiero, es algo que no me esperaba, ¿no? Que me ha sorprendido. Cuando el medicamento produce otros efectos que pueden resultar indeseados con las mismas dosis que se produce el efecto terapéutico. ¿Qué quiere decir? No significa, ojo, que estas reacciones o estos efectos se han producido porque la persona de repente ha tomado de más el medicamento. No, inclusive hasta con la dosis que se ha recomendado. Por ejemplo, en la receta te dieron que tomas amoxicilina de 500 miligramos y eso es lo recomendado y aún así has tenido este efecto indeseado, ¿no? ¿Ya? Entonces es algo, y todos los medicamentos pueden tener. Por eso, no sé si a ustedes les dije que siempre cuando adquirimos un medicamento, por ejemplo, cuando viene en caja, ustedes van a ver lo que viene a ser las indicaciones. Es un papelito, ¿no? Y ahí van a ver toditas las reacciones que puede haber. Hay reacciones o efectos que se pueden presentar frecuentemente, reacciones que se pueden presentar algunas veces o rara vez, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque cada persona es diferente, cada persona metaboliza, exacto, la posología, cada persona metaboliza el medicamento de diferente forma, ¿ya? Entonces, cada persona puede tener una reacción. Hay algunos que no presentan nada, normal, no les ocurre nada después de haber tomado un medicamento. En cambio, otros sí. Por ejemplo, a ver, vamos a seguir con el ejemplo de los antibióticos. La penicilina, ¿no? Supongamos que la persona toma penicilina o le inyectan penicilina, disculpe, y una persona que no ha tenido ningún efecto, pasan los 10 minutos, le inyectaron por vía intramuscular y tranquilo, se va a su casa y no le ha pasado nada. Nos ponemos en otro caso. La persona le inyectaron penicilina y empezó a tener escozor en el cuerpo. Se empezó a poner roja, ¿no? Le empezó a salir granitos en el cuerpo. Ya, ese es un efecto indeseado, pero leve, por decirlo así. Pero hay otras personas que les inyectan penicilina y se les empieza a inflamar o a edematizar la lengua se hincha, los labios, las vías respiratorias y no deja pasar el aire. ¿Ya ven? Entonces se dan cuenta que hay diferentes formas de reaccionar. Así como hay personas que les puede hacer efecto el medicamento más rápido y otras de repente un poco más lento, también los efectos indeseados en algunas personas pueden ser leves o inclusive pueden ser graves. Para eso es importante saber a qué soy alérgico, ¿no? Siempre recordar, de todos los medicamentos que me han colocado, yo nunca he tenido una reacción, bueno, entonces no soy alérgico por el momento. Por ejemplo, en mi caso, yo lo tengo bien claro, yo soy alérgica a los antibióticos macrólidos. O sea, a mí no me pueden aplicar o no me pueden recetar eritromicina, claritromicina, acitromicina. No, definitivamente no, porque si no, me empieza a inflamar las vías respiratorias. No puedo respirar, ¿no? Entonces es peligroso para mí. Entonces cada persona tiene que conocer su cuerpo. Si hasta el momento lo que te han administrado no te ha ocasionado nada, entonces no hay problema, ¿no?
Listo. Esos son los efectos indeseados. ¿Qué tipos de efectos indeseados hay? Tenemos, por ejemplo, los indeseados colaterales. Es un efecto indeseado consecuencia directa de la acción principal del medicamento. Secundario, un efecto adverso independiente de la acción principal del fármaco. Y tóxico, generalmente consecuencia de una dosis en exceso. Vamos a explicar con un ejemplo esto. A ver, vamos a colocar aquí. Vamos a poner un medicamento. A ver, uno que ustedes conocen. Repriman. ¿Para qué sirve el Repriman? Para la fiebre. Claro, es un medicamento que normalmente viene en gotas o en jarabes para bajar la temperatura en el niño especialmente, ¿no? Cuando la fiebre es muy persistente, o sea, ya se utilizó paracetamol, pero con el paracetamol no hizo efecto, entonces se recurre al Repriman. Cuando tienen temperaturas muy altas, cuando pasa de 38.5 la temperatura, definitivamente tenemos que recurrir a otros medicamentos. En los niños especialmente hay que tener cuidado porque hay niños que pueden llegar a convulsionar con 38 grados nada más, así que no es cosa de juego. Antes de los 7 años, el niño no puede convulsionar, puede tener un daño neurológico a la larga, ¿ya? Listo, entonces el Repriman viene a ser un antipirético, vamos a colocarlo, ese es su efecto principal, ¿ya? Es un antipirético. Perfecto. Listo. Ahora, efectos indeseados. Vamos a ver, efecto colateral. Un efecto colateral. A ver, en el caso del Repriman, el Repriman tiene algo que puede suceder en algunas personas. Ojo, tiene que ver muchísimo con la acción principal, o sea, con el efecto principal. ¿Cuál es el efecto principal? Bajar la temperatura. El efecto colateral sería una hipotensión, perdón, una hipotermia. O sea, que baje demasiado la temperatura. Puede suceder. Por eso nosotros tenemos que conocer el peso del niño. Exactamente. Si el niño pesa 10 kilos, ¿cuántas gotas? A ver, para las que son mamás y ya han utilizado, o son papás y ya han utilizado el Repriman, ¿cuántas gotas de Repriman se usan? Una gota por kilo, Miss. Exacto, Zapata. Muy bien. Entonces, ¿cuántas gotas serían? 10. 10, exacto. 10 gotas. 10 gotas. No te puedes pasar más. ¿Por qué? Porque un efecto colateral sería la hipotermia. Y créanme, sacar a un niño de la hipotermia es bien difícil, así como irse al otro extremo que es la hipertermia, también es peligroso. La hipotermia igual, no es que le doy agüita caliente, no. Puede haber también daño neurológico, ya, no hay que jugarse con la temperatura de los niños. Muy bien, eso sería un efecto colateral. ¿Por qué? Porque está relacionado con la acción principal. Un efecto secundario. ¿Cuál sería un efecto secundario? Algo que no tiene nada que ver con su acción principal, o sea, con bajar la temperatura. ¿Qué es lo que puede ocasionar el Repriman? El Repriman puede ocasionar lo que es daño hepático. Ay, apático, pues, hepático, ¿ya? Daño hepático. Listo. Eso no tiene nada que ver con la temperatura, ¿no es cierto? Pero es un efecto secundario si se usa demasiados días, ¿ya? Y un efecto tóxico. Un rash cutáneo. ¿Qué es un rash cutáneo? La presencia de granulación en todo el cuerpo, ¿ya? Entonces, ahí viene la diferencia de los efectos indeseados. Pueden ser colaterales, secundarios o tóxicos.
¿Tienen alguna pregunta? Sí, dime Cabrera, te escucho. Profesora, o bueno, quería preguntarle si en el caso también de una intoxicación se le puede hinchar alguna parte, digamos, del cuerpo, porque tengo un conocido eh, que tomó una pastilla, creo, si no me equivoco, creo que era el fluconazol, y se intoxicó, o bueno, se le hinchó todo lo que es la boca, ¿no? Se le hinchó los labios y todo eso. Sí, sí, sí puede suceder. Sí. Ujú. Miren, cuando hay, por ejemplo, una reacción alérgica y supongamos, lo primero que se inflaman son las mucosas. Aquí en este caso se inflamó la mucosa oral, ¿no? O sea, los labios, inclusive adentro de la boca se ve rojo y es peligroso cuando especialmente se inflaman los labios o el interior de la boca, porque es un paso para que se inflame las vías respiratorias, ¿no? La laringe, es peligroso. Ujú. Sí, Vilca, dime. Miss, buenas noches. Miss, yo quería preguntar sobre del que convulsionó cuando tenía 4 añitos mi hija. ¿De cuánto tiempo vendría los efectos que le puede hacer daño a mi hija, Miss? Ya. Ahorita usted dijo que le Ujú. puede quedar con neurológico, algo por él. No lo entendí bien, pero por ahí dijo Miss. Ya, a ver, nosotros primero tenemos que analizar, no podemos decir exactamente el daño que pueda haber. A veces inclusive puede ser imperceptible, ¿no? Dime, ¿cuánto de temperatura tenía cuando convulsionó? Mi hijita tenía 39, Miss. Ya, 39. Ya ven, algunos niños convulsionan con 39,5 o inclusive con 40. En el caso de su niña, 39. Cuando convulsionó, ¿cuánto tiempo demoró en ir a la posta o al centro de salud? Mi hijito cuando convulsionó no podía bajar con Reprimán, con tampoco paracetamol, con ampolla, empezó a bajar poco a poco, Miss, con 3 ampollas, algo por ahí, Miss. Claro, pero, o sea, yo me refiero, ¿convulsionó en tu casa o en el hospital? No, en mi casa convulsionó, de poquito fiebre comenzó Ujú. y empezó a convulsionar, después lo llevamos al más cercano del centro de salud. Eh, ¿Cuánto demoró en por ahí eso? no En el trayecto, a eso me refiero, en que lo atendieran. demoró casi 1 hora, 2 horas, algo por ahí, Miss. Cuando estaba convulsionando, ¿qué es lo que hizo? Es que tengo que saber, pues, ¿no? Empezó a cerrar los ojos, empezó a temblar su cuerpo, botaba saliva por la boca. ¿Qué? Cuando convulsionó Miss, empezó a cerrar el ojo y total, ya no estaba en su consciente, ya empezó a tender su manito, su piecito, todo, Miss. Ah, ya, lo puso tenso, 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 así los brazos y las piernitas. Sí, Miss, y se cerró sus ojos, algo como estaría volteando, algo, Ajá, se ha ah, quedado, ya, me ya. quedé asustada, Miss. Ah, ya, listo, ya, ya entiendo yo. Ya, ¿qué edad tú tenía cuando sucedió eso? Cuando tenía 4 añitos, ahorita tiene 6 años ya, Miss, ya pasó dos Ah, ya, años. ya, listo. Miren, más peligroso es cuando tiene meses. Cuando ya tiene años, el cerebro, como por decir, está nuevecito de paquete, ¿no? Se va acostumbrando. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando esté en primaria. Ojo, no significa que va a tener retardo ni nada por el estilo. Ahorita tu niño debe estar en primer grado de primaria, ¿no? Sí, Y Miss. fíjate de repente si demora en escribir, si demora en leer, si demora de repente o no presta mucha atención. O sea, cositas así pequeñitas, esos pueden ser los efectos, ¿no? ¿Por qué te preguntaba el tiempo que había demorado en atender? Porque esto nos determina el daño que pueda ocasionar. Si el niño ha sido atendido dentro de la hora, entonces el daño o las consecuencias son menores. Si se hubiera demorado 3 horas, el daño puede ser permanente, ¿ya?
Pero lo bueno de los niños es que su sistema neurológico, o sea, sus nervios, sus neuronas, se van regenerando más rápido que en una persona adulta, ¿no? ¿Cuándo es peligroso? Cuando el niño tiene meses, cuando es chiquitito, cuando es menor de un año. Ahí es más peligroso, ¿ya? Así que no te preocupes tanto, pero siempre observa, ¿no? Si es que tiene algún tic nervioso, si de repente, después que lo atendieron de esa convulsión, no te dijeron que lo observaras, cualquier cosa extraña que ocurriera. Sí, me dijeron las médicos especialistas que tenía que hacer terapia yo misma y me enseñaron de forma de hacer todo, pero ahorita mi hijita un poquito dificultad tiene leer más que todo, no, en toda forma lo enseñamos, pero siempre tiene su dificultad en eso, no, casi no lo reconoce leer o sea, ella en vez que lea, se distrae en otra cosa, en eso, en esa parte tiene dificultad, quizás por esa razón mi hijita se ha quedado así, ahora recién lo entiendo, mis. Claro, puede ser también porque también puede ser distraída, ¿no? O sea, tampoco como se dice, no le achaquemos todo a lo que sucedió hace 2 años, ¿no? Lo vamos a ver en realidad cuando esté en tercer grado, en cuarto grado, pero si te han recomendado hacer terapia, entonces tienes que continuar, tienes que estimularla bastante, ¿no? Y después va a superarlo solita. No hay ningún problema, así que no te preocupes tanto, Vilca. Muchas gracias, mis. Listo, muy bien, Vilca. A ver, Vigo, dime, te escucho. Miss, Sí, sí, te escucho, Vigo. Miss, bien se sabe que todas las cosas naturales no causan alguna alteración al sistema inmune o a la persona. ¿Ah? Si la medicina en realidad fuera pura, porque se sabe bien que todas las medicinas contienen un químico, porque lo procesan, porque se sabe que puede ser de hojas, raíces, semillas, y lo procesan su composición a través de un químico para que sea viable y consumible, ¿verdad? Ya. Y si en caso la medicina no tuviera ese químico extra, si fuera natural, es, el cuerpo no tuviera no tuviera reacción, solo sería algo favorable, eh, similar a la biogenética. Ya, mira, muy buena pregunta, Vigo. En este caso, si bien es cierto, hay productos naturales que son muy buenos, son muy efectivos y que no necesitan, ¿no? Aditamentos, aditivos. Pero, ¿qué pasa? Que de todas maneras siempre tiene una reacción adversa. Ojo, por ejemplo, a ver, yo les digo, productos naturales que se usan, ¿no? Que son muy buenos, pero necesariamente se usan en las etapas iniciales, no de repente cuando la enfermedad ya ha avanzado. No sé si me dejo entender. Es muy bueno porque inclusive en los hospitales se está retornando a lo que es la medicina alternativa, o sea, recomendar lo que es la medicina natural, ¿ya? Pero todo, así como todo en exceso, hace daño, ¿no? Hay personas que no lo toman muy literal y de todas maneras, aún así lo consumen en exceso y sí puede ocasionar daños. Por ejemplo, hay una hierba que se llama el ercampuri, que es muy bueno para desintoxicar el hígado, ¿no es cierto? Es algo natural porque tú lo puedes usar en infusión. Es efectivísimo, pero cuando la persona lo toma en exceso, va disminuyendo la visión. O sea que tiene efectos, sí, sí tiene efectos secundarios también. ¿Mm? Habría en este caso los llamados a realizar este tipo de experimentos vienen a ser pues los químicos farmacéuticos que también utilizan la medicina natural, ¿no? Sí, dime, Guillén, te escucho. Miss, buenas noches. Mi consulta es,
¿Y el paracetamol tiene el mismo componente o el Repriman es más fuerte, Miss? Ah, ya, ok. Miren, cuando nosotros hablamos, son diferentes, no tienen el mismo componente, son dos medicamentos totalmente diferentes. El Repriman viene a ser el nombre comercial en realidad de otro medicamento, es el metamisol, ¿ya? El metamisol. El metamisol está dentro del mismo efecto que el paracetamol. Son medicamentos que están en el mismo nivel, pero son diferentes. No es decir lo mismo paracetamol que Repriman, ¿ya? El Repriman sí, si bien es cierto, es un poco más concentrado porque con pocas dosis ayuda a bajar la temperatura. Eso sí, por eso tenemos que empezar por escalas, lo que se conoce, según la OMS, la escala farmacológica, o sea, de menos a más. Tenemos que empezar con los medicamentos más suaves para que nuestro cuerpo no se acostumbre a los medicamentos más fuertes, porque cuando queramos regresar a los medicamentos básicos, ya nuestro cuerpo ya no va a tener el mismo efecto. ¿Ya? Ujú. Listo, muy bien. Vamos a continuar. Ah, miren, por ejemplo, su compañero me escribe, por ejemplo, la mayoría toma hoja de eucalipto para la tos, pero cuando uno toma en exceso baja la vista. Y eso está comprobado. Claro, ojo, sí, es muy cierto. Todas las infusiones, todas las hierbas pueden ser muy buenas. Hay muchas personas que saben acerca de los secretos de los efectos terapéuticos de muchas plantas medicinales, ¿no? Pero, como dice, debe haber un tiempo de reposo, como para que el cuerpo lo vaya depurando y no tenga algún efecto secundario, ¿no? Ujú. Listo. La sábila, todo lo natural en realidad es bueno, pero consideremos que esto se da en en las primeras instancias de una enfermedad, ¿no? ¿Por qué se utilizan los medicamentos naturales? Hay medicamentos que son a base de plantas, como dijo su compañero, hay medicamentos a base de órganos de animales y de minerales, o sea, vienen de la naturaleza, pero se utilizan otros excipientes o se agregan, se le coloca aditivos para que potencie su efecto, ¿ya? Para que haga un mejor efecto cuando ya la persona tiene la enfermedad en otros grados, ¿no? Muy bien. Ujú, Miss, ujú. una consulta. Si la biogenética se daría a conocer en gran escala, la medicina ya no existiera, ¿verdad? O las enfermedades también desaparecerían en cierta forma. Eh, sí, se sabe bien que este tema no lo tocan en ninguna clase, así sea de medicina, e incluso lo está desapareciendo el Facebook, porque si este llegara a conocerse a nivel del mundo, las industrias farmacéuticas se verían afectadas. Se sabe, dice que con la biogenética se puede llevar una vida saludable y sin necesidad, o sea, que las enfermedades desaparecerían. Yo quiero que usted me explique si esto es algo cierto o solo son algunos cuentos. Y usted como maestra, yo quisiera si me podría dar alguna explicación sobre este tema. Ya, a ver, así de manera breve. Lo que es la biogenética o la ingeniería genética viene a ser pues una rama en realidad de la medicina como que trata de modificar los genes. Los genes vienen a ser la parte más pequeña de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, trata de modificar los virus, trata de modificar las bacterias, todo lo que sea vivo, hasta lo más pequeño, ¿no? Inclusive partes del ser humano. Pero lamentablemente, como todo
como toda investigación, tiene su proceso. O sea, no es que cualquiera pueda hacer este tipo de investigaciones, tienen que ser personas especializadas o que se aboquen específicamente a este estudio, así como los especialistas. Por ejemplo, aquí en el país nosotros no tenemos gran cantidad de especialistas, tenemos mayormente médicos generales, ¿no? Entonces, igual viene a ser la biogenética. La biogenética viene a ser inclusive un tema bastante controversial porque aplica lo que es la manipulación de los cambios en los genes. Ojo, que puede tener sus partes positivas, pero también puede tener sus partes negativas. Por eso es que no se lleva a cabo, porque justo hace un momento yo les estaba hablando de los, por ejemplo, de lo que es las investigaciones que prohíben como el código de Nuremberg, ¿no? O sea, esto necesitaría de más personas que se dejen hacer investigaciones en su propio cuerpo, ¿ya? Y no muchas personas están dispuestas a eso por el temor a quedar de repente con secuelas o con consecuencias. Ya la experiencia la tenemos de los nazis. Entonces la biogenética sí es un avance bastante grande de lo que es la medicina, de la tecnología, pero es algo que se debe tratar con pinzas. No puede ser tratado por cualquier persona. Es igual como en el caso de muchas personas que salen a decir, por ejemplo, lo malo que vienen a ser las vacunas, los famosos antivacunas, ¿no? Entonces vamos a tener ambas partes. Por eso les decía, la biotecnología tiene sus partes buenas, pero también hay cosas que no se pueden manipular completamente, ¿no? Porque aquí hay una manipulación de los genes. Es como que tú hagas una, una manipulación genética. Tú quieres tener un hijo, pero lo escoges como catálogo, ¿no? Y eso está dentro de la bioética también, está dentro del código bioético. Hay un conflicto, ¿no? Es un conflicto ético. Que tú digas, bueno, ya sabes qué, yo quiero tener un hijo, pero, por si acaso, yo quiero que sea rubio, yo quiero que sea de ojos azules, yo quiero que tenga la piel blanca. Entonces, esa es una manipulación, sabiendo que la forma natural para poder tener hijos o de repente inclusive una fecundación in vitro va a tener las características de los padres, no como no como escoger como un catálogo, ¿no? Entonces, tiene su pro y también tiene su contra. Tiene su parte positiva y su parte buena. Pero a veces la manipulación no siempre tiene una finalidad para beneficiar a la humanidad, sino para beneficiarse estas personas para tener un beneficio propio, especialmente económico, ¿no? Eso es lo malo también. Ese es el inconveniente. Pero sería bueno solo en caso de enfermedades, cuando está todavía formando, se sabe que en China ya lo han hecho, lo han cambiado la parte que estaba infectado con VIH y, o sea, ya el bebé va a nacer sano. Claro. Y ya no van a ser enfermos. Pero por eso te digo, pero tú me estás hablando de un lugar que sus avances tecnológicos están años luz a lo que estamos a esta parte del mundo. Y lamentablemente, hasta que llegue esos avances tecnológicos, porque sí, sea por ejemplo con lo que es la biotecnología, se ha, por ejemplo, encontrado lo que es la cura para el VPH, cáncer de cuello uterino. Está haciendo inclusive ya las últimas etapas para lo que es la cura del cáncer de mama. Pero llega aquí, lamentablemente no llega aquí, ¿no? Porque aquí también existen intereses propios. Eso es lo malo, y eso es algo pues político que nosotros no podemos. Es como David contra Goliat, es chocarse con un muro, ¿no?
Sí, si eso se aprueba, estaríamos aceptando tanto las condiciones positivas como negativas. Por ese motivo es que no se aplica en varios lugares aún. Ujú, Miss, disculpe, en ujú. este caso David contra Goliat, ¿en qué forma lo está diciendo? Porque se sabe que David lo mató a Goliat, ¿no? Bueno, ya ustedes saben que eso es un refrán, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en discusión, ya ustedes conocen el significado de eso, o sea, no sé si me dejo entender. Vigo, de verdad que me estás sacando cada palabra que digo. Entonces, sí, Mil nos estamos disculpas. saliendo del tema totalmente. Cuando yo digo un caso de David contra Goliat, me refiero al tamaño, ¿no? Sí, si bien es cierto, según la Biblia, David venció a Goliat, pero yo me refiero que nosotros tan pequeños combatir contra las grandes empresas, no podemos. Sí se entiende, claro, ¿no? El sentido que yo les estoy dando a las cosas, ¿no? Listo. A ver, vamos a ver otro ejemplo, ya para poder regresar a lo que es el efecto indeseado, ¿no? Vamos a ver. Dentro de los efectos indeseados, ya, vamos, dexametasona. ¿Alguien sabe para qué sirve la dexametasona? Para alergia, Miss, o Ya. no, para desinflamar, Miss. Ajá, Desinflamación. exacto. Es un antiinflamatorio corticoide, ¿no? Es un antiinflamatorio corticoide que es un tipo de antiinflamatorio peculiar. Pero vamos a ponerle antiinflamatorio por ahora. ¿Cuál es su efecto colateral? El efecto colateral relacionado a lo que es el lugar donde se quiere desinflamar es que puede ocasionar más bien un efecto, en vez de beneficiar, puede perjudicar, puede producir inflamación después de varios días. Puede producir una inflamación. Ese sería un efecto colateral, ¿no? Relacionado con su efecto principal. Un efecto secundario. ¿Qué efecto secundario tiene la dexametasona? Existe un daño renal y óseo. O sea, puede causar daño a los riñones y a los huesos también, ¿no? Y lo que es un efecto tóxico puede producir lo que se conoce como el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing viene a ser una enfermedad relacionada con las glándulas suprarrenales, o sea que puede ocasionar un daño permanente a unas glándulas que se encuentran encima de los riñones. ¿Ya? Miren, entonces se dan cuenta cómo algunos medicamentos pueden ocasionarnos tanto daño, ¿no? Así como puede ser muy efectivo, pero en algunas personas puede ocasionar estos efectos indeseados. Ahí ya. Vamos a continuar. A ver. Uy, se quedó aquí. Miss, una consulta. Sí, Salguero, te escucho. Miss, con respecto al síndrome de Cushing, ¿y qué tiene que ver, Miss, el síndrome de Cushing con la afección a los apósitos de grasas? O sea, digamos que va a provocar o bien la pérdida o bien el aumento. ¿Por qué, Miss? El aumento, ya. ¿Qué pasa? Miren, a ver, es un poquito algo de química, pero para hacerlo simple, las glándulas suprarrenales vienen a pertenecer a lo que es el sistema endocrino. Todo el sistema endocrino de nuestro cuerpo está conformado por glándulas que segregan hormonas. Y ustedes saben que las hormonas tratan de controlar las funciones, diversas funciones de nuestro cuerpo, ¿ya? En el caso de las glándulas suprarrenales que se encuentran encima de los riñones, producen una sustancia que se llama corticoide. Cuando hay exceso de corticoide, hace que aumente o se reserve gran cantidad de tejido adiposo. Modifica totalmente lo que es el gasto de energía. O sea, cuando tú ingieres, por ejemplo, un alimento, tú gastas esa energía haciendo actividades. Ya, listo. Se convierte en glucosa y esa glucosa
la vas a gastar. Y si no la usas, bueno, pues entonces se acumula, ¿no? O se convierte en lípido. Pero cuando existe este problema con lo que son las glándulas suprarrenales, de frente automáticamente ya se convierte en tejido adiposo, aumenta. Eso es lo malo, ¿no? Ese es en el síndrome de Cushing. Inclusive, bueno, tiene unas características el síndrome de Cushing para poder identificarlo, como por ejemplo es el aumento del tejido adiposo en el abdomen, lo que es la presencia de estrías en varias partes del cuerpo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Y miren, parece mentira, pero a veces nosotros también activamos muchísimo o usamos muchísimo nuestras glándulas suprarrenales, porque las glándulas suprarrenales producen estos corticoides, uno en especial que se llama el cortisol, que aumenta cuando nosotros estamos estresados, ¿no? Cuando nosotros estamos estresados producimos cortisol, 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 cortisol en grandes cantidades, y eso también nos ayuda a subir de peso. Por más que la persona diga, pero si yo hago ejercicio, yo como sano, yo hago actividad física, pero vamos a ver cómo esa persona de repente está en su trabajo, en sus estudios, de repente tiene conflictos familiares, entonces el nivel de estrés está superando y está produciendo gran cantidad de cortisol, ¿no? Ajá, los corticosteroides, ¿no? De ahí provienen los corticosteroides. Listo. Entonces, ahora sí pasamos, ¿ya? La dosis. A ver, en el caso de lo que es la dosis, es la cantidad de una droga que se administra para lograr eficazmente un efecto determinado, ¿no? O sea, todas las personas, todos nosotros, en las diferentes etapas de vida, debemos tener una dosis de ciertos medicamentos. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al tema de dosificación. ¿Por qué? Por ejemplo, los niños tienen una dosis o una concentración del medicamento menor que a un adulto. Ojo, hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que los niños son adultos en pequeño, ¿no? Ah, ya. Si a un adulto, por ejemplo, se le da 500 miligramos, entonces tú, a ver qué edad tienes 8 años, 6 años, ah, ya, te voy a dar 250. No, no podemos tratarlos como adultos pequeños. Tenemos que ir en función de su peso y a esto se le llama dosificación. Igual en los adultos mayores. ¿Por qué? No todos tenemos la misma contextura, no todos tenemos la misma superficie corporal, no todos tenemos la misma absorción del medicamento. Entonces, para cada etapa de vida existe una dosis determinada, para que no lleguemos hasta el punto de la intoxicación, que vendría a ser la parte mala, ¿no? O mejor dicho, uno de los extremos. O también para no llegar a lo que es el déficit de medicamento, o sea, que le falte, ¿no? Para eso hay que calcular exactamente la dosis. Cuando uno ya es adulto, la presentación del medicamento ya tiene su dosis propia. En el caso, por ejemplo, del naproxeno. El naproxeno viene en una presentación que es de 550 miligramos. Un comprimido, ¿no? Entonces, este comprimido, el adulto lo puede tomar todo, ¿no? Los 550, porque esa es la dosis para el adulto. Pero si fuera un niño, ¿ustedes creen que le tengo que dar la mitad del comprimido o qué le debo de dar? Si es el mismo naproxeno, ¿qué le debería de dar a un niño? La mitad, mis. ¿Del comprimido, segura?
A ver, ¿qué Miss, dice? la tercera parte será de la mitad, la mitad también, pues, de la mitad a La la cuarta mitad. parte de la pastilla. La mitad de la mitad de la mitad. Ya, muy bien. La cuarta No, parte, Miss. nada, ustedes me están diciendo que le quieren dar tableta. No, se les da jarabe. Un niño de 6 años te va a pasar una tableta, un comprimido, no te lo pasa. Pobrecito, estará Ni pasando yo como mi el esposo no pavito. sabía. Si ustedes, exacto, Miss, si pero se le ustedes puede siendo adultos, disolver en agüita. ¿cómo? Disculpa. Se le puede disolver en agüita, pues. No, Chanta, por favor. Me has dicho un pecado mortal. No, es como si me hubieras insultado, Chanta. No, por favor, eso sí, no te lo puedo permitir. A ver, mira, Chanta, hay que tener en cuenta esto. Cuando tú disuelves una pastilla, significa que al estómago ya va a llegar disuelto. O sea, no ha pasado todo su proceso, que se acuerdan que nosotros hablamos el día lunes. O sea, ¿qué estás haciendo? Estás acelerando ya el proceso. Entonces, el efecto va a ser más rápido, pero también tiene su inconveniente, que al disolverlo actúa rápidamente, pero va a tener menos tiempo de efecto. Si el efecto debe durar 8 horas, entonces ahora disuelto ya desde un inicio, entonces el efecto va a durar 4 horas nada más. ¿Cuántas horas de diferencia? Por eso Miss, no se debe masticar ni tampoco disolver. Sí, dime, Chanta. ya mire, la pregunta es esta, o sea, de niños menores, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De 10? ¿De 5? Sí. Menores de 10 años todavía con Menores, jarabe. menores de 10 años no pueden tomar pastilla. No, a menos que el médico lo recomiende, pero es muy difícil. Mayormente se les da en jarabe. En jarabes, en gotas, ¿no? Para disolver, pero son ya preparados especiales que se tienen que disolver, ¿no? Ya, profesora, gracias. Es que uno tiene que saber, pues yo no sabía, Miss, la verdad no sabía, pero Sí, pero gracias. de frente me dijiste Chanta. Uy, Dios mío. Ya, no, está bien. Lo Está bien, siento, Chanta. Miss, discúlpeme, de verdad, disculpe. No, está bien, Chanta. Sabes que estoy jugando. No, no hay problema. Dime, Cabrera. Profesora, la Nastisol Junior sí se puede dar a niños, ¿no? Es una pastilla normal. Bueno, mi Ya, ¿qué hermana sí pasa? la pasa normal y todo, hasta la mastica, creo. Ay, ya, ¿qué pasa? Que hay algunos que sí son masticables. Hay algunas tabletas o pastillas que sí son masticables, pero por eso hay que fijarse en qué presentación viene. Ustedes se van a dar cuenta cuando lleguemos al tema de formas farmacéuticas. Hay diferentes presentaciones. Hay algunas que son masticables y obviamente la persona sí los puede masticar y no hay ningún inconveniente porque está diseñado para eso. Pero si fuera, por ejemplo, el paracetamol, estamos hablando de medicamentos que todos conocemos, ¿no? Si fuera el paracetamol tú no lo puedes masticar. ¿Por qué? Primero, que se va a quedar una parte de la dosis en tus dientes. Segundo, porque el efecto, si bien es cierto, va a ser más rápido, se va a disolver más rápido, pero no va a durar lo que se recomienda, ¿no? Por eso hay que ver la presentación, ¿no? ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con dosis. Igualito, ustedes han escuchado, o imagínense que a un niño de 6 meses le quieran dar, bueno, se le puede, ¿no? Pero normalmente las dosis son en gotas, ¿no? O en cucharaditas, pero es líquido. Y ustedes dirán, pero sería como la pastilla disuelta. No, el jarabe es líquido porque ya está destinado para eso, ¿no? Ya tiene su proceso, igual va a cumplir su función en el tiempo que le corresponde, ¿ya? Por eso es importante conocer la presentación del medicamento y también la dosis. Y hay que leer bien. Fíjense, por ejemplo, regresemos al ejemplo del naproxeno. Supongamos que tenemos un jarabe, un paracetamol en jarabe, ¿ya? En el caso
del paracetamol en jarabe hay algunos que vienen en 120 miligramos, ¿ya? 120 miligramos. Y hay otros jarabes que vienen en 160. Ojo, hay que leer bien. Cuando te dan la receta médica, el médico te coloca, claro que es difícil leer la letra del médico, ¿no? Pero te escribe el medicamento y te pone la concentración, o sea, la cantidad, ¿no? La concentración. Por ejemplo, en cuántos miligramos vas a comprar, ¿no? De cuántos mililitros es. Ya, eso viene a ser la dosis. Y para cada persona es diferente, ¿no? Nastizol Junior viene para niños de 6 a 12 años, más no para niños menores de 6 años. Claro, no se puede. Hay ciertas restricciones. Muy bien. Factores que modifican, para poder finalizar, factores que modifican la acción de los fármacos. Ay, así está bien. Por ejemplo, las vías de administración. Por ejemplo, en este caso, endovenosa e intramuscular son más rápidas que la vía subcutánea, oral y tópica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si tú administras un medicamento directo a la vena, por eso les hice esos ejemplos el día lunes, ¿no? Si tú administras un medicamento directo a la sangre, ¿en cuánto tiempo? Yo les dije, ¿en cuánto tiempo hace efecto? ¿Cuánto demora? Si es directo a la sangre, o sea, una endovenosa. En 1 o 2 minutos. Ajá, en Al un momento, minuto, ajá, en menos de un minuto o hasta en 2, mucho todavía 2, ¿no? Rápido, automático. Si fuera por vía intramuscular, ¿cuánto tiempo demora aproximadamente? 10 a 15. 10 a 15 minutos aproximadamente. Muy bien. En cambio, otras vías. Sí, dime, Quispe, ¿tienes algo que preguntar? Bueno, en este caso, si es, por ejemplo, por la vía oral, o sea, yo tomo una tableta, ¿cuánto tiempo demorará? Media hora. Claro, en algunas personas puede demorar media hora, pero el promedio aproximadamente viene a ser una hora aproximadamente, ¿no? Por eso les digo, eso va a variar dependiendo del metabolismo que tenga cada persona. Puede variar entre media hora o una hora recién en hacer efecto. Pero ya ven, la vía de administración influye. Claro que sí influye. La dosis de administración, o sea, la cantidad que se le está aplicando a un paciente, ¿no? Por una determinada vía. También, a mayor dosis, obviamente, el efecto también va a ser mayor, pero no podemos llegar hasta el punto de la toxicidad, ¿ya? Factores que modifican la acción de los fármacos. Ya, a ver. Las dosis de administración, ya tenemos 5 tipos de dosis. La dosis letal, o sea, cuando una cantidad de fármaco puede ocasionar la muerte, por eso les decía, la dosis tiene que estar debidamente calculada. Eso lo hace el médico, si bien es cierto, lo hace el médico, pero nosotros podemos tener una idea de las dosis que se aplican, ¿no? La dosis letal puede provocar la muerte porque es mucho, demasiado, ¿no? Demasiado medicamento. La dosis tóxica produce signos y síntomas de intoxicación. La dosis mínima, o sea, hay menos cantidad de medicamento y que va a demorar en en producir efectos curativos, ¿no? Dosis máxima es la mayor cantidad de fármaco que no produce intoxicación, ¿no?
Por eso les digo, cuando nosotros lleguemos a ese tema, ustedes se van a dar cuenta que todo medicamento tiene una dosis mínima y tiene una dosis máxima, ¿ya? Pero está dentro del rango, o sea, está dentro de lo permitido. Dosis terapéutica es la cantidad exacta, la cantidad óptima para que un fármaco pueda ser efectivo. Ese tipo de dosis existe. Y por último, tenemos otros factores que también pueden influir, que vienen a ser, por ejemplo, la edad. ¿Ya? Lo que yo les mencionaba, la edad. Hay que tener en cuenta la edad. Los niños y los ancianos, ¿ya? Los niños y los ancianos son dos grupos etarios bastante peculiares. ¿Por qué? Porque en el caso de los niños, por ejemplo, su riñón y su hígado, que son los lugares por donde expulsamos, por donde se metaboliza, todavía no está al 100% maduro, ¿no? Y en el caso de los ancianos, pues lamentablemente estos órganos ya cambian, ya no son, ya de repente en algunos casos no funcionan adecuadamente, ¿no? Y eso puede afectar también cuando se administra un medicamento. El peso. A mayor peso, más dosis necesaria. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad de tejido adiposo, más cantidad de tejido muscular. Y a mayor peso, más dosis necesariamente, porque la dosis terapéutica no va a ser efectiva. Entonces, ¿qué requiere? La dosis máxima, ¿ya? El sexo también influye. Por ejemplo, las hormonas, ¿no? Las hormonas, ¿en quién es más efectivo? En las mujeres, en el varón, ¿no? Dependiendo del momento, dependiendo de la producción de hormonas que tenga. Y también depende de la distribución de la grasa, del tejido adiposo en el cuerpo. Los factores genéticos. Hay personas que son sensibles a los medicamentos por herencia, por genética. Por ejemplo, si mi mamá es alérgica a un medicamento, uno de sus hijos también puede heredar esa sensibilidad al medicamento, ¿ya? La presencia de enfermedades. Hay enfermedades, especialmente enfermedades crónicas, que puede afectar también a la distribución de los fármacos o a la efectividad del medicamento, ¿no? Momento de administración. Mayor absorción con el estómago vacío. Claro, si tú tomas un medicamento con el estómago vacío, se va a absorber más rápido, pero hay que saber qué tipos de medicamentos causan daño en la mucosa gástrica, como por ejemplo el ibuprofeno, el naproxeno, producen daño a la cubierta del estómago. Entonces, no se deben tomar con el estómago vacío. Tienen que tomarse con alimentos. El entorno, por ejemplo, los medicamentos psiquiátricos. Hay personas que utilizan estos medicamentos. Si su entorno está alterado, este medicamento no va a ser efectivo tampoco. Hay personas que están tan alteradas y les dan, por ejemplo, el haloperidol, que viene a ser un medicamento para que la persona pueda, es un antipsicótico, ¿no? Y para que pueda calmarse, pero si la persona está tan alterada, no va a funcionar, no funciona, por más dosis que le apliques, no funciona, ¿no? Listo, eso sería todo en este caso con respecto a lo que es la introducción en farmacología. A ver, alguien que haya ingresado de repente un poco más tarde, por favor levante la mano para considerarlo en la asistencia. Ya, Ayauca, muy bien. ¿Quién más? A ver, Amaranto ingresó. Ya, ahí está, Vilca. Muy bien. ¿Quién más? Velázquez, muy bien, Velázquez.
Ya está. Tineo Berna no ha ingresado. Salvatierra. Quispetello. Núñez Rivera. García Rodríguez. Espinosa Esparza. Chávez Cabrera. Amaranto. Listo. Muy bien. Entonces nos quedamos aquí. Ya la otra semana continuamos con otro tema. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, que tengan muy buen fin de semana. Ya nos encontramos el próximo lunes. ¿Ya? Cuídense. Hasta lunes, Miss. Nos vemos. Cuídense. Gracias, Miss.